Bienvenido de nuevo a mi canal. En esta sesión vamos a ver lo que es la definición de un vector, suma de vectores, multiplicación de un vector por un escalar y vectores unitarios. Entonces, lo primero que hay que hacer es recordar, en la física hay dos tipos de magnitudes físicas, lo que son las magnitudes físicas escalares y las magnitudes físicas vectoriales. Una magnitud física escalar, vamos a verlo aquí. Entonces, magnitud física escalar es aquella que se compone de un número más una unidad de medida. Un ejemplo de esto, podemos citar, por ejemplo, lo que es la temperatura. Cuando hablamos de la temperatura es una cantidad física que es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque nada más podemos representar a esa magnitud física por un número y por una unidad de medida, como por ejemplo 10 grados centígrados. La temperatura es una magnitud escalar y podemos decir que son 10 grados centígrados. Otra magnitud que se considera como magnitud escalar es lo que es, por ejemplo, podría ser la densidad. La densidad es una unidad de medida que se define como, por ejemplo, 10 kilogramos sobre metros cúbicos. Y así podemos encontrar diferentes tipos de magnitudes físicas escalares. Ahora bien, una magnitud física vectorial es aquella que se va a representar por medio de un nuevo ente matemático, por medio de un vector. Y la característica que va a tener esta magnitud vectorial va a corresponder a un número, a una unidad de medida y sumado con una dirección. Es decir, además de tener la parte escalar, va a tener también una dirección. ¿Y qué magnitudes físicas podemos encontrar como magnitudes físicas vectoriales? Ejemplos, la fuerza. La fuerza es una magnitud física vectorial. Para distinguir entre una magnitud física escalar y una vectorial, se va a simbolizar al caso de una magnitud física vectorial por medio de una flecha encima de la letra o del símbolo. Entonces esa es una magnitud vectorial y podemos decir entonces, por ejemplo, que la fuerza es una magnitud que se puede representar, por ejemplo, 10 newton, que es la unidad de medida, 10 es el número, newton, y aplicado, por ejemplo, hacia abajo, por ejemplo, eso podría ser la dirección. Hay una forma vectorial que vamos a lo largo del curso, voy a mencionar de qué manera podemos representar este vector de fuerza, pero podemos decirlo así. Otro vector que se comporta otra magnitud física que se comporta como vector es el desplazamiento, por ejemplo. R con la flecha arriba. Aquí podemos decir, por ejemplo, un móvil se mueve de un punto a otro punto, 10 metros, por ejemplo, hacia el norte. Damos la dirección y damos la unidad y el número y la unidad de medida. Bueno, ahora bien, este curso va enfocado precisamente a ver cómo estos nuevos entes matemáticos llamados vectores, cómo se operan entre sí. Pero para empezar a ver qué operaciones podemos hacer con estos entes matemáticos, estos nuevos entes matemáticos, lo primero que hay que hacer es definir el concepto de vector. Y hay dos formas en que yo puedo definir el concepto de vector. Una forma es la forma geométrica. Entonces vamos a hacernos la pregunta, ¿qué realmente es un vector? ¿Qué es un vector? Geométricamente, un vector sencillamente es una flecha representada así, que tiene un origen y tiene un extremo final, la punta de la flecha,
que tiene una magnitud, que es el tamaño de la flecha, que lo voy a simbolizar con una letra, y tiene un ángulo con respecto al eje horizontal. O sea, tiene una magnitud, tiene una dirección, y muchos autores consideran que tienen un sentido. Pero bueno, yo aquí podríamos decir que este ángulo se mueve desde 0 hasta 2pi. Entonces, geométricamente va a ser una flecha que tiene un tamaño y tiene una dirección. Y bueno, y un sentido. Ahora bien, una forma de notar, bueno, y en forma simbólica, habíamos mencionado anteriormente que entonces que para representar o hacer la diferencia entre la magnitud del vector y el mismo vector, se le va a poner una flecha en la parte superior. Una nota. Una forma de representar la magnitud de un vector va a ser de esta manera, o bien doble barrita. Si yo pongo doble barrita a un vector en ambos lados, me va a representar, va a tener el mismo sentido si no le pongo yo la flecha. Va a ser la magnitud del vector. Esta es la magnitud de un vector. O también se le conoce como la norma de un vector. La magnitud del vector. ¿Por qué doble barrita? Porque el valor absoluto de un número se representa con dos barritas. Para hacer la diferencia entre la notación del valor absoluto y la magnitud vector, se va a poner doble barrita de este lado y doble barrita de este otro lado. Ahora bien, ese es desde el punto de vista geométrico. Ahora, desde el punto de vista, habíamos dicho, hay otra forma de representar un vector que es desde el punto de vista cartesiano, yo le llamo cartesiano. Desde el punto de vista cartesiano, de geométrico. Entonces, para ver un vector desde el punto de vista cartesiano, yo lo que tengo que hacer es colocar mi vector, sin hacer ninguna rotación, nada más pura traslación, en un sistema de coordenadas cartesiano. X, Y en este caso particular, pensando en un vector que está en el plano del pizarrón, y coloco el vector y hago que coincide el origen del vector con el origen del sistema de coordenadas. Y entonces, si el origen del vector coincide con el origen del sistema de coordenadas cartesiano, la punta del vector coincide con un punto del plano cartesiano. Sabemos que un punto en el plano cartesiano está compuesto por un par ordenado de la forma AX a Y. ¿Qué significa AX a Y? Son las componentes del vector en cada uno de los ejes coordenados. Entonces, digamos así, si la proyección de este vector sobre el plano cartesiano genera este punto y genera este punto. La distancia que hay del origen a esto se le llama la coordenada AX o bien la componente AX. Y esto se llamaría la componente AY. Y entonces podemos decir que un vector tiene asociado un par ordenado de la forma AX, AY. Ahora bien, ese es el concepto, la definición de vector. Esto lo hice en el caso del plano cartesiano. Vale la pena también hacerlo en el espacio. Entonces aquí un vector representado en el espacio, voy a considerar este sistema de eje coordenado tridimensional de esta manera. Este es el plano y este es un vector que sale perpendicular al plano, nada más que lo proyectamos de esta manera. Y hay dos formas diferentes de notar este sistema de ejes coordenados. Hay una forma de poner estos ejes coordenados, la diferencia solamente es una rotación, pero en alguna literatura ustedes van a encontrar que este sistema de coordenado va a tener esta forma. El plano del pizarrón va a ser el plano XY y el eje perpendicular al plano va a ser la componente Z. A eso le llamamos un sistema de coordenado que utilizan mucho los ingenieros. En la ciencia, en la física, en la matemática, realmente lo que usamos es lo siguiente: la altura, digamos así, va a ser el eje Z y el plano va a ser el eje, el plano perpendicular al plano del pizarrón va a ser el eje XY o el plano XY.
Entonces de esa manera podemos representar. La única diferencia sería una rotación al final de cuentas. Si lo representamos de esa manera, el sistema de coordenadas cartesiano tridimensional, un vector va a ser voy a dibujar ahí, con el origen igual coincide con el origen del sistema de coordenado. Voy a proyectar esto hacia el plano, supongamos que le da aquí en este punto, aquí va a generar una sombra, una línea, y voy a hacer paralelo a esto hacia el eje Z. Entonces estoy encontrando la componente del vector, que sería la componente Z. La sombra de esto se proyecta en el eje X, esto va a ser la componente X, y esto sería paralelo a este eje, trazamos una línea, y va a ser la componente AY. Y entonces este vector va a estar dado por una triada ordenada que va a ser AX, AY y AZ. Vamos a ver que hay diferentes formas de localizar un vector en el espacio. Desde el punto de vista cartesiano. Desde el punto de vista geométrico, yo necesito conocer el ángulo que hace con respecto al eje de la Z, que le voy a llamar θ Z, el ángulo que hace con respecto a la sombra del vector en el plano XY, el ángulo que forma con el eje de las X, que le voy a llamar phi, bueno, esto le voy a llamar θ, esto le voy a llamar phi, y necesito la distancia que hay, que es la magnitud del vector. Entonces, con este ángulo, a este ángulo se le llama el ángulo axial, a este ángulo se le llama el ángulo azimutal. Conociendo el ángulo, conociendo la magnitud y conociendo el ángulo axial, se tiene la información geométrica. Entonces, geométricamente, si se conoce el tamaño del vector, el ángulo axial y el ángulo azimutal, conozco geométricamente un vector. O sea, puedo representar un vector en el espacio. De igual forma, si conozco la componente X, componente Y y la componente Z, también puedo tener un vector en el espacio. Hay otra forma también de representar un vector en el espacio, o encontrar un vector en el espacio. Y eso es a través de lo que se conoce como ángulos directores. Es decir, si yo conozco, voy a quitar ahorita estos ángulos para no confundir. Si yo conozco el ángulo que forma con el eje de la Z, que sigue siendo el mismo de hace rato, el ángulo azimutal, pero este lo voy a llamar ahora θ Z, que hace con el eje de la Z, que le voy a llamar θ X, y el ángulo que forma el eje Y con el vector, que le voy a llamar θ Y, si conocemos el tamaño del vector θ X, θ Y y θ Z, conozco geométricamente un vector. Y entonces de esa manera podemos entonces representar un vector en el espacio. Si conocen el tamaño del vector, el ángulo axial, el ángulo azimutal, conocen la información geométrica de un vector. O bien, si conocen el tamaño del vector, el ángulo θ X, θ Y y θ Z, que son, estos le llaman ángulos directores, conocen geométricamente un vector. De igual forma, si conocen las componentes AX, AY y AZ, conocen cartesianamente un vector. Entonces son las formas diferentes de ver un vector, geométricamente y cartesianamente. Bueno, ya hemos visto lo que es la definición de un vector, tanto geométricamente como cartesianamente. Ahora una pregunta que nos hacemos, bueno, ¿qué operaciones se pueden hacer? ¿Qué operaciones se pueden realizar con vectores? Bueno, aquí nos tenemos que basar en las operaciones que se pueden hacer también o que se hacen con los números. Si ustedes recuerdan, las operaciones que se hacen con los números, pues es la suma y la multiplicación. De hecho, se sabe que son operaciones binarias. Entonces, vamos a ver, bueno, ¿se pueden hacer suma? Pues sí, sí se pueden hacer suma. Entonces vamos a definir ahorita de qué forma los vectores se suman.
Entonces, ¿se puede multiplicar? También se puede multiplicar, pero hay ciertas reglas para multiplicar vectores. No es parecidas a las reglas o a la regla que se tiene para el caso de operaciones con la multiplicación con números. Entonces, empezamos. Entonces, ¿se pueden sumar? Sí. Vamos a ver de qué forma se suman los vectores. Para eso vamos a hacer una definición. Vamos a suponer que tenemos dos vectores, sean A y B, dos vectores. Vectores definidos geométricamente, vectores. Es decir, este es el vector A, que tiene un tamaño y una dirección. Es el vector A. Y lo voy a sumar con el vector B. Este es el vector B. Vamos a suponer que tiene el mismo tamaño, solo que la dirección es diferente. Está más inclinada. Este es el vector B, que tiene un tamaño B. Entonces, la suma de estos vectores me va a generar un nuevo vector, como en los números. Es una propiedad, se conoce como propiedad de cerradura. O sea, si tienen un número que es natural y otro número que es natural, entonces la suma va a dar un natural. Entonces, de igual aquí, si tienen un vector y tienen otro vector, pues la suma tiene que dar un vector. Entonces, si sumamos estos vectores, entonces la regla que tenemos que nosotros aplicar para sumarlo, o la regla que definimos para que sumen estos vectores, pues va a ser lo siguiente. Voy a dejar el vector A conservando su dirección y sin rotarlo, toda es traslación, y voy a trasladar el vector B en el extremo final del vector A. Lo traslado y lo coloco aquí, con su mismo ángulo, cuyo origen coincida con el extremo del vector B. Este es del vector A. Este es el vector B, este es el vector A, que tiene un tamaño y este tiene su tamaño. Bueno, no lo voy a poner, si no voy a no voy a trazar la línea. Entonces, el vector que va del origen del vector A al extremo final del vector B, este vector que va de aquí a acá, ese es el vector suma. Esta forma de sumar, muchos autores le llaman la ley del triángulo. Ley del triángulo. Para suma de vectores. Entonces, de esa forma se suman dos vectores, geométricamente. Si tenemos más de dos vectores, haríamos el mismo procedimiento. Sumar implicaría uno sobre el otro y así sucesivamente. Bueno, ahora bien, esa es la definición geométrica de la suma de dos vectores. Ahora bien, esto es geométrico. Esta es la definición geométrica. Ahora, la definición cartesiana. También hay una forma de representar la ley del triángulo en forma cartesiana. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un sistema de coordenadas. Esta es la forma cartesiana de la suma de dos vectores. Cartesiana. Entonces, voy a poner mi sistema de referencia, XY, en el plano. Y voy a colocar los vectores tal y como se ve ahí. Lo voy a trasladar. Voy a colocar mi vector A con su ángulo respectivo. Voy a colocar mi vector B conservando el ángulo con respecto a la horizontal. Este es mi vector tamaño B. Y entonces dijimos que el vector que va del origen del vector A al extremo del vector B es mi vector suma. Este es mi vector A más B. Recuerden, el tamaño de ese vector no es A más B. El tamaño de la resultante de la suma de esos vectores no es la suma escalar de A y B. Es el vector AB. Ahorita vamos a ver a lo largo del proceso de la sesión, vamos a ver de qué manera, cuál sería el valor de ese tamaño de ese vector resultante. Entonces sería mi vector suma. Si ustedes ven ahí, cada uno de esos vectores tienen asociado un par ordenado. Por ejemplo, el vector A tiene asociado su par ordenado a X. El vector B, su componente a Y. Y el vector B, tal y como está aquí, tenemos que trasladar el origen de este vector en el sistema de coordenadas. Entonces, si lo traslado, para que le damos su coordenada, al trasladar ese vector, este vector que está aquí, lo traslado, va a quedar esto que es aquí.
con este ángulo respectivo. Este sería su ángulo tetado. Y la coordenada asociada a este vector, al vector B, es precisamente la coordenada de este punto que está aquí. Bueno, no la coordenada del punto, sino la coordenada del vector. Entonces aquí va a tener su coordenada, su par ordenado. Y entonces voy a tener aquí, en este punto, Bx, en este punto, By. Es decir, si yo prolongo esto hacia acá, este pedazo que va de aquí a acá es precisamente Bx, que corresponde a este pedazo que está aquí. Y este pedazo que va de aquí a acá sería By, que es lo mismo que va de aquí a acá. Y entonces este punto que está aquí va a corresponder a las coordenadas del vector resultante. Y entonces, si ustedes ven qué coordenada es, pues sería toda la distancia que hay de este punto a este punto. Y la distancia que hay de este punto a este punto sería la distancia que hay de aquí a acá más la distancia que está de aquí a acá. Es decir, Bx, aquí sería, es decir, Ax más Bx. Y la distancia que hay de aquí a acá, pues sería esta distancia, que sería AY más BY. Y entonces podemos decir que la suma de A con B es el par ordenado AX más BX, AY más BY. Entonces de esa forma vamos a ver cómo se suman dos vectores. Ahora, de ese resultado que fue a partir de la información geométrica, pudimos deducir la forma cartesiana del vector. Podemos ver algo importante aquí. Miren, si yo tengo A más B y este A tiene el par ordenado AX, AY, y este tiene el par ordenado BX, BY, y la resultante de la suma de estos vectores me va a dar AX más Bx, AY más By, entonces podemos decir que cartesianamente la suma de dos vectores va a corresponder al par ordenado cuyas coordenadas es la suma de cada una de las componentes en las direcciones correspondientes. Entonces eso es un resultado interesante que sale de la información geométrica. Entonces de esa manera vamos a ver lo que es la suma de un vector. Vamos a hacer un ejemplo de lo que vimos anteriormente y vamos a encontrar aquí, encuentre la suma y de dos vectores en forma geométrica, ¿no? Para esto vamos a necesitar un transportador y una regla. Y la información que tenemos es que el vector A, en este caso vamos a considerar que es una fuerza, tiene 10 newton y está 30 grados al noreste. Y vamos a considerar el vector B, que tiene un tamaño de 100 newton con 30 grados al sería hacia el noreste. Bueno, entonces y encuentren el vector resultante, el vector suma. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a poner mi sistema de referencia para darnos una idea de cómo es el vector. Entonces voy a poner, dije un sistema de referencia. Voy a colocar mi vector. Esto hay que hacer una regla. Voy a considerar algo muy sencillo, así a grosso modo. Ese para mí va a ser 10, ese tamaño. Y este va a ser mi ángulo de 30 grados. Si ustedes ven la rosa de viento es norte, sur, este, oeste.
Entonces al noreste sería 30 grados hacia el noreste, o sea, estaría en este cuadrante. Y 30 grados con respecto al horizontal. Este sería mi vector A. Y mi vector B es 30 grados al noroeste, es decir, este es noroeste, sería en este cuadrante y sería 30 grados más o menos en esta dirección. Entonces 100 grados sería, estoy poniendo 100, vamos a ponerle algo más chiquito, vamos a ponerle 20 para que no sea tan grande el vector, más o menos por aquí. 20 unidades, o sea, cada pedacito vale 10, 10 y 20, y sería 30 grados. Entonces este sería en mi vector B. Colocamos esto sobre el vector A. Entonces sería este vector. Sería mi vector B. Geométricamente. Y el vector que va del origen del vector A al extremo del vector B es mi vector resultante. Entonces ese sería mi vector resultante. Entonces aquí geométricamente lo que tendría yo que hacer es medir la distancia que hay de aquí a acá y el ángulo sería el ángulo con respecto al horizontal. Entonces sería mi ángulo y este sería mi magnitud. Entonces esa sería la forma de hacerlo geométricamente. Ahora bien, hagamos este otro ejemplo. Bueno, aquí tendríamos que medir para encontrar el vector resultante, ¿no? La medida que me diera la regla aquí y el ángulo con el transportador que iría acá. Ahora, hagamos ejemplo 2. Vamos a suponer que tenemos estos vectores. El vector A como menos 2,3 y el vector B 3,4. Entonces me piden encontrar el vector suma. Entonces para eso vamos a poner un sistema de referencia para darnos una idea de cómo está este vector. Lo voy a hacer de este otro lado. Lo voy a hacer de este otro lado. Entonces voy a poner mi sistema de referencia, X, Y. Lo voy a prolongar un poquito para acá. El plano cartesiano. Voy a dibujar la escala 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y voy a colocar entonces mi vector A, que va a ser menos 2,3, o sea, menos 2,3. Este sería mi vector A. Mi vector B es 3,4, 3, aquí sería 4. Este sería mi vector B. Y entonces, geométricamente, si tengo mi información cartesiana, entonces geométricamente yo lo que haría sería colocar este vector sobre el vector A, es decir, trazar una paralelo a esto, que sería más o menos esto. A esta forma de hacerlo se llama el método del paralelogramo. Y de acá. Cierro esto. Y entonces el vector que va del origen del sistema de coordenadas al punto que está aquí es el vector suma. Este vector, entonces más o menos va a ser como, viéndolo así a grosso modo sería 1, 2, 3, 4, 5, más o menos 6 y estaría como en el 1, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces esta forma de representarlo así, si yo dibujo los vectores A y B en el sistema de coordenadas y proyecto o traslado el vector B en el extremo del vector A y el vector A en el extremo, se forma un paralelogramo y la intersección de esos puntos me va a dar, la intersección de esas dos líneas me va a dar un punto que es el vector que va del punto del origen al extremo de ese punto de intersección. Eso va a ser el vector resultante. Este es el vector resultante. Esto se le llama el método del paralelogramo. Paralelogramo. Bueno. Ahora, pero yo lo que quiero aquí es cartesianamente cómo encontrar la suma del vector. Entonces sabemos que si yo tengo el vector A y lo sumo con el vector B, es decir, tengo menos 2,3 más 3,4, entonces sabemos que esto va a ser el vector
va a ser un vector cuyas componentes es la suma de cada una de sus componentes en la dirección correspondiente, es decir, menos 2 más 3 y 3 más 4, esta con esta, es decir, 1,7. Más o menos coincidía, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Aproximadamente, y aquí sería 1, coincide aproximadamente con la forma geométrica del vector. Entonces, de esa manera podemos nosotros localizar o determinar la suma de los vectores. Bueno, a continuación vamos a definir el concepto de producto de un escalar por un vector. Escalar por un vector. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Sea A un vector, lo vamos a definir geométricamente esto, geométricamente. Entonces, sea A un vector y alfa un número o un escalar. Se define el vector alfa por A como un vector con las siguientes características. Si alfa es mayor que 1, es decir, si el escalar es 1.5, 2, 1.2, cualquier otro valor, de hecho este escalar es un número real, entonces alfa por A, lo voy a poner aquí, es un vector que tiene esta característica. Tiene la misma dirección, bueno, aquí voy a poner el vector A, este es el vector A, que tiene una dirección y una magnitud. Y entonces el vector alfa por A va a ser un vector que va a tener tamaño alfa por A, va a tener la misma dirección, pero el vector va a ser mayor en tamaño que el vector A. Es decir, es un vector con magnitud mayor y dirección igual. O sea, la dirección no cambia. Si alfa es mayor que 0 y menor que 1, entonces el vector, este es el vector A, entonces el vector alfa por A va a ser un vector que va a tener la misma dirección que el vector A, pero cuyo tamaño va a ser menor al vector A. Es decir, es un vector con magnitud menor, pero igual dirección. O sea que cuando alfa sea entre 0 y 1, entre 0 y 1, estamos hablando de un medio, 3/4, pues va a ser menor al vector A, pero su dirección se va a conservar. Si alfa es menor que menos 1, menos que menos 1, entonces el vector alfa por A, este sería alfa por A, entonces el vector alfa por A va a ser este vector cuyo tamaño, que vamos a poner aquí, es un vector con magnitud mayor y cambia de sentido. O sea, le cambia el sentido al vector. Si alfa es mayor que menos 1 y menor que 0, estamos hablando entonces de este vector. Es decir, es un vector, sería alfa por A,
es un vector con magnitud menor y cambio de sentido. En el caso particular en que alfa sea igual a 1, pues estamos hablando del mismo vector, geométricamente, es decir, si este es tu vector A, entonces alfa por A, pues es el mismo vector A, si alfa vale 1, es decir, A es lo mismo que 1 por A, 1A. Si alfa, en el caso particular que fuera menos 1, entonces estamos hablando que es el vector con el mismo tamaño pero en dirección contraria. Es decir, voy a ponerlo aquí. Este caso, este es el vector A con el tamaño A y ángulo, y el vector que va de aquí para acá, este es el vector menos A. Este es el vector A, este es el vector menos A. Es decir, si alfa es menos 1, entonces menos A es un vector que tiene el mismo tamaño pero en sentido contrario al vector A. Bueno, ese es el caso del producto de un escalar por un vector. Ahora bien, eso es geométricamente. ¿Qué pasa si lo vemos desde el punto de vista cartesiano? Bueno, cartesianamente, vamos a ver entonces el producto de un escalar por un vector desde el punto de vista cartesiano. Ahora, cartesianamente. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Sea A un vector y alfa un número, un escalar real. Entonces, cartesianamente, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, este es el vector A y este es el vector, en este caso particular vamos a pensar que este es el vector alfa por A. Si este es una unidad, este tendría 3 unidades. En este caso estamos pensando un caso particular que alfa vale 3. Y tiene el mismo ángulo. Si nosotros representamos ese vector en el plano cartesiano, voy a dibujar el plano cartesiano aquí. Entonces vamos a dibujar ese vector. Este es el vector A. Y el vector alfa por A, considerando el mismo origen, sería este vector. Es decir, estamos hablando que son 3 unidades, ¿no? Okay. Entonces este sería A, tamaño A, con el mismo ángulo θ. Y este vector sería, desde el origen hasta acá, sería 1, 2, 3, sería alfa por A. Donde alfa en este caso estamos considerando que es el número 3. Nosotros determinamos sus componentes. El vector A tiene componentes AX y tiene componente AY. Es decir, el vector A tiene componentes AX, Y. Se puede ver como un par ordenado. Y este vector que va de aquí a acá, si empezamos a subdividir esto, aquí habría AX. O sea, este segmento que está aquí sería AX, este segmento sería AX y este segmento sería AX. O sea que aquí habrían, bueno, no lo voy a poner así, sino que lo pondría así, sería AX, este segmento sería AX, este segmento sería AY y este segmento sería AY. Es decir, que la coordenada que corresponde al vector alfa por A sería AX sería 1, 2, 3, sería 3 veces AX. Y acá sería 1, 2, 3, 3 veces AY. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que si yo multiplico 3 por el vector A, es decir, 3 por el vector AX, AY, esto según el resultado, coloqué la parte geométrica y lo comparé con la parte cartesiana, veo que este sería 3AX, 3AY. Entonces,
este ejemplo donde alfa vale 3, en lugar de 3 pongo alfa, y entonces yo vería entonces que alfa por un vector, es decir, alfa por la componente ax a y, por el par ordenado ax a y, según el resultado de comparar la parte geométrica y con la parte cartesiana, esto sería alfa por ax, alfa por ay. Eso significa que el escalar, cuando yo multiplique un escalar por un vector, cartesianamente va a ser el escalar multiplicado por cada una de las componentes. Esta sería la reglita que estaríamos utilizando cuando multipliquemos un escalar por un vector. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo aquí, un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos por ejemplo, determine alfa por a si alfa vale 2 y a es el vector 1,2. Entonces alfa por a pues va a ser igual a 2 por 1,2, y esto sería 2 por 1 sería 2, 2 por 2 sería 4, y ese sería el vector alfa por a. Ok, bueno. Vamos a ver algunas propiedades. Ya que tenemos la operación de suma de vectores y lo que es un escalar por un vector, vamos a ver qué propiedades podemos tener. Propiedades. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Sean A, B y C vectores. Además, vamos a considerar alfa y beta números reales con un escalar. Entonces, se debe cumplir lo siguiente. Inciso I, si yo sumo A con B, es lo mismo que sumar B con A. Esa se llama propiedad conmutativa. Otra propiedad importante es, si yo sumo A con B y lo que me dé lo sumo con el vector C, es lo mismo que si yo sumara el vector A con el resultado de sumar B con C. A esa propiedad se llama propiedad asociativa. Número 3. Si yo sumo el vector A con el vector 0, me da el vector A. Esa es la propiedad del neutro aditivo. Donde aquí, donde el vector 0, ¿quién es? Es el vector cuya coordenada es 0,0. Propiedad número 4. Si yo sumo el vector A con el vector menos A, esto me va a dar el vector 0. A este se le conoce como el neutro, se le llama como al inverso aditivo. Otra propiedad. Si yo multiplico el número alfa con el vector suma A más B, esto es lo mismo que tener, se distribuye el escalar alfa, entonces sería alfa por A más alfa por B. Eso viene siendo como una propiedad destructiva. 5, esa es la propiedad número 5. Propiedad número 6. Si yo alfa por beta lo multiplico por A, también se distribuye el vector con el escalar. Sería alfa por A más beta por A. Propiedad número 7. Si yo tengo alfa por beta y lo multiplico por A, es lo mismo que tuviera alfa por beta por A, dos propiedades más, y sería 8. Si yo, bueno, eso ya lo hemos visto, si yo multiplico el 1 con el A, pues va a ser el vector A. Y el número 9, si yo multiplico el número 0 con el vector A, pues este es el vector 0.
Okay, entonces son las propiedades. Esas propiedades se pueden demostrar tanto geométricamente como cartesianamente. Bueno, ya que tenemos las propiedades de un vector, vamos a ver cómo es la resta de dos vectores. Resta de dos vectores. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar lo siguiente. Sea A y B vectores. Es decir, este es el vector A y este es el vector B. Lo vamos a poner acá hacia arriba así. Este es el vector B. Queremos restar al vector B, restarle el vector A. Al vector A, restarle el vector B. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es... podemos hacerlo de dos formas. Geométricamente y también cartesianamente. Geométricamente, voy a colocar mi vector A aquí en este punto. Ese es mi vector A. Voy a colocar el vector B encima del vector A. Y el vector suma, pues es el vector que va de este punto a este punto. Este es el vector suma, A más B. Ahora, lo que queremos encontrar aquí es el vector diferencia. Pero esto lo podemos ver, si lo vemos geométricamente, también lo podemos ver así. Esto es como si yo tuviera este vector con este vector. Viene siendo un vector suma al final de cuentas. Y entonces el vector diferencia pues va a ser el vector sumado con el vector menos b. Pero ¿quién es el vector menos b? Como vimos que este es el escalar de menos 1 con el vector b. Un escalar igual a menos 1 lo que cambia es el sentido del vector b. Entonces vamos a agarrar, si este es el vector b, mi vector menos b es un vector que va en esta dirección conservando el mismo tamaño. Y el vector que va del origen del vector a al extremo del vector b es el vector diferencia. De esa manera lo vamos a ver geométricamente. Y cartesianamente, si A es un vector que tiene componentes AX, AY, y B es un vector que tiene componentes BX, BY, entonces, si yo a A le resto el vector B, esto es lo mismo que si tuviera el vector A sumado con el vector menos B. Es decir, esto sería AX, AY más menos el vector Bx, By. Pero esto es como si tuviéramos multiplicado por menos 1, entonces sería Ax, Ay más menos Bx, menos By. Acuérdense que como si fuera menos 1, entonces como es el escalar menos 1, acuérdense que el producto de un escalar por un vector va a ser un vector cuya componente va a ser el escalar multiplicado por cada una de las componentes. Y entonces, como sabemos la operación de suma, sus componentes se suman, entonces sería AX más AY más menos BY. Y entonces esto sería pues AX menos BX, AY menos BY. Y esa sería la resta cartesianamente. Un ejemplo. Sean A un vector cuyo tamaño es de vamos a pensar que el vector A es 2,2 y B es un vector que tiene componentes 0,3. Geométricamente vamos a dibujar, vamos a ver aquí. Entonces tenemos que el vector A es el vector A. El vector B es el vector que va de aquí a acá. Mira el vector B. Y entonces el vector resultante, acuérdense, el paralelogramo es el vector que va de aquí a acá.
Entonces es el vector suma. Y el vector diferencia, pues sería, si este es el vector b, el vector menos b, pues sería un vector que va en sentido contrario al vector b. Y conserva la magnitud. Se tendría magnitud 3 en este sentido. Este es menos b. Y el vector que va, igual trazamos un paralelogramo. Bueno, esto está más dirigido así, es para abajo. Y este que está acá sería paralelo a este. Y el vector que va de este punto a este punto es el vector resultante. Entonces sería el vector A menos B. Entonces este sería el vector A más B y este sería el vector A menos B, geométricamente. Ahora, cartesianamente, vamos a ver si coincide con los vamos a ver si coincide con las coordenadas. Entonces, A más B es 2,2 más 0,3. Esto es 2 más 0, 2 más 3. Esto es 2,5. Entonces, si ustedes ven, sería 1, 2, está más o menos en esa dirección, 1, 2, 3, 4 y 5. Va a coincidir con este vector, esto sería 2,5. Ahora vamos a ver la diferencia. A menos B, 2,2 menos 0,3. Sería 2,2 más 0, menos 3. Entonces sería 2 más 0, 2 menos 3. Entonces sería 2, menos 1. Entonces vemos aquí sería 2, menos 1. Más o menos aproximadamente coincide con él. Hacemos bien las cosas, coincidirá con eso. Definimos un vector, sumamos vectores, multiplicamos por un escalar, vimos lo que es la resta y ahora lo que vamos a hacer antes de pasar al último tema, vector unitario, hay un tema muy importante que es cómo pasar de la información geométrica a información, un vector geométricamente a una forma cartesiana y viceversa. Para eso vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a suponer que tenemos un vector en el plano cartesiano. Un vector A tiene un tamaño y tiene un ángulo, geométricamente. Y cartesianamente tiene un par ordenado a x, y. Es decir, a x, esta distancia que hay de aquí a acá, y a y, esta distancia que hay de aquí a acá, o bien de acá. Entonces, como podemos ver aquí, aquí se forma un triángulo. Este triángulo que está aquí. Aquí es A, este es el ángulo, este es AY y este es AX. Entonces, con ese triángulo que se forma, podemos ver que hay relaciones trigonométricas entre los lados de este triángulo rectángulo, el ángulo y sus catetos, ¿no? Entonces, sus catetos sería la hipotenusa y el ángulo que tenemos ahí. ¿Qué relaciones trigonométricas podemos ver? Bueno, si usamos el coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Es decir, el cateto adyacente de este ángulo es AX entre A. Y entonces podemos ver aquí que si nosotros despejamos AX, esto va a ser A coseno de teta. Y entonces, si ustedes conocen el tamaño, el tamaño del vector y el ángulo del vector, ustedes con esta fórmula pueden conocer la componente del vector. Y la componente X y la componente Y. La componente Y se determinaría usando el seno del ángulo, que sería cateto opuesto entre hipotenusa. Y esto me va a dar a mí que sería AY entre A. Si despejan ustedes aquí, van a ver que AY es A seno de teta. Y entonces, si conocen el tamaño del vector A y el ángulo del vector A, pues ya pueden conocer las componentes del vector. Ya sabemos entonces de geométrico, no cartesiano. Ahora bien,
si nosotros vemos aquí con la tangente del ángulo, acuérdense que es cateto opuesto entre cateto adyacente, esto es AY entre AX. Entonces el ángulo se puede determinar, si conocen las componentes del vector, el ángulo se puede determinar calculándola a través de despejando el ángulo θ, sería el arco tangente de AY entre AX. Y por el teorema de Pitágoras, acuérdense que la hipotenusa, el teorema de Pitágoras, dice que es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que sería AX cuadrada más AY cuadrada. Entonces A sería igual a la raíz de AX cuadrada más AY cuadrada. Entonces, si conocen las componentes del vector, entonces A y θ quedan definidos a través de estas dos fórmulas que tenemos ahí. Entonces ya podemos nosotros, conociendo la información geométrica, podemos conocer la información cartesiana. Conociendo la información cartesiana, podemos conocer la información geométrica de un vector, usando esas cuatro fórmulas que he determinado, deducido a través de el triángulo que se forma entre la parte geométrica y la parte cartesiana del vector. Vamos a hacer este ejemplo, sea A 30 newton, 30 grados noreste, y B 30 newton, 30 grados noroeste. Voy a poner mi rosa de viento, norte, sur, este, oeste. Vamos a poner mi sistema de referencia. Vamos a colocar el vector B, que sería 30 al noreste, sería aquí. Entonces sería 1, 2, 3, más o menos. Aquí sería 30 grados. Y el vector B va en esta dirección, 30 grados igual. 3, 30 grados. Y 30 de tamaño newton, 30 de tamaño newton. Entonces trazamos una paralela, trazamos otra y va a coincidir precisamente con este vector que está ahí. Aquí sería 1, 2, 3. Entonces vemos que va a estar en la misma dirección que el eje coordenado. 30, 30 va a estar en esa dirección. Y entonces aquí vale 30 newton. Y si vemos aquí, este es 30 grados. Entonces con respecto a esto sería, aquí sería 30 grados, entonces sería 60 grados. Entonces aquí hay un ángulo de 60 grados. Okay, aquí hay 60 grados. Entonces aquí se forma un triángulo, realmente es un triángulo, si aquí es 60 grados, aquí es 30, este ángulo aquí sería 60 grados, entonces aquí sería 60, entonces es un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, entonces este lado que está aquí debe ser también 30 newton. Entonces mi resultante, observando eso geométricamente, debe dar 30 newton. Y mi ángulo con respecto a la horizontal, en este caso, bueno, como está en el ángulo θ, sería 90 grados. Entonces eso es desde el punto de vista geométrico. O sea, con regla también se podría igual hacer todo este análisis y ese sería mi resultante desde el punto de vista geométrico. Ahora bien, desde el punto de vista cartesiano lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que pasar la información geométrica a la información cartesiana. Si A vale 30 y el ángulo θ1 vale en este caso 30 grados con respecto a la horizontal, entonces mi componente AX en este caso sería 30 newton por el coseno de 30 grados. Y esto entonces tomaría el valor de coseno de 30 grados. Bueno, lo voy a dejar así. Mi componente, bueno, sería 30 por coseno de 30 grados. Todo esto en unidades de newton. Mi componente AY sería 30 newton por el seno de 30 grados. Entonces sería 30 por el seno de 30 grados newton. AY.
Y entonces mi vector A pues va a ser mi vector 30 coseno de 30 grados, coma 30 seno de 30 grados. Todo esto en Newton. Ahora ven, mi vector B, mi componente Bx sería igual a acuérdense que sería este ángulo de aquí para acá. Entonces 180 sería, mi vector Bx sería, mi magnitud que sería 30 newton coseno de ese ángulo que sería 180 grados menos 30 grados. Esto sería 30 newton coseno de 150 grados. Y entonces esto es lo mismo que tener menos 30 newton coseno de 30 grados. Es decir, menos 30 coseno de 30 grados newton. Y mi BY pues sería 30 newton seno de 180 grados menos 30 grados, que es este ángulo, porque acuérdense que la forma como se define es este ángulo con respecto a la horizontal. Y esto es lo mismo que tener 30 newton por el seno de 150 grados, que es lo mismo que tener 30 newton por el seno de 30 grados. Es decir, 30 seno de 30 grados newton. Entonces ya tengo mi componente, entonces mi vector B pues va a ser igual a menos 30 coseno de 30 grados, coma 30 seno de 30 grados newton. Hay que dejar la unidad. Entonces mi resultante, mi vector resultante, que es la suma de A con B, pues va a ser igual a 30 coseno de 30 grados, coma 30 seno de 30 grados, más menos 30, bueno, todo esto en newton, más, bueno, las unidades las voy a quitar, luego se lo voy a poner, menos 30 coseno de 30 grados, coma 30 seno de 30 grados. Entonces, haciendo la operación de suma, acuérdense, las componentes se suman. Entonces sería 30 coseno de 30 grados, coseno de 30 grados, 30 seno de 30 grados, 30 seno de 30 grados. Esto se cancela, sería 0, como habíamos visto, queda en el eje de las y, dos veces por 30 por seno de 30 grados. Y entonces vemos aquí que sería, el seno de 30 es un medio, entonces sería 2, 30 por un medio, esto se cancela, me quedaría 0,30. Y entonces mi vector resultante en forma cartesiana sería 0,30 newton. Entonces, si le sacamos la magnitud, bueno, la magnitud sería, en este caso sería 30, que sería el valor que estamos calculando aquí. O bien, digo, si alguien tiene duda, bueno, pues calcúlenlo usando la raíz cuadrada de la componente x de la resultante más la componente y al cuadrado de la resultante. Entonces sería raíz de 0 al cuadrado más 30 newton al cuadrado. Sería 30 newton. Y el ángulo θ, pues sería el arco tangente de la componente RY entre Rx. En este caso sería el arco tangente de, en este caso sería RY, en este caso sería 30 entre 0. Entonces esto sería el arco tangente de infinito, que en principio es 90 grados. ¿Okay? Entonces es un ejemplo en donde se usa la información geométrica, o sea, se calcula geométricamente, es algo muy sencillo que hicimos, y usando la forma cartesiana vemos que los resultados coinciden con la forma geométrica de calcularlo. El otro tema que hay que ver aquí es de los vectores unitarios. Para eso vamos a definir el concepto de vector unitario. Vamos a ver lo que es el concepto de vector unitario.
Entonces supongamos que tenemos un vector, el vector A. Entonces queremos definir un vector que sea unitario. Un vector unitario es aquel vector cuyo tamaño es 1. O sea, supongamos que este es el vector unitario. Lo vamos a simbolizar con una letra y un simbolito así como ese tipo que pongo ahí. Entonces el vector unitario va a ser el vector A, lo vamos a definir de esa manera, dividido entre su magnitud. Y este vector unitario, la característica es que el tamaño del vector vale 1. Y el significado que tiene el vector unitario es de dar dirección. Es decir, que el vector A es el vector con tamaño A en la dirección del vector unitario. Y se va a construir usando esta forma. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Sea A un vector cuyo tamaño es, por ejemplo, el 2,2, y un vector unitario en la dirección del vector A es un vector que tiene el tamaño, es el vector A dividido entre su magnitud. Entonces esto va a ser 2,2 dividido entre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces esto va a ser el vector 2,2 entre la raíz de 2 veces 2,2. O sea que esto va a ser 2,2 entre raíz de 2 por 2. O sea que esto va a ser 1 entre raíz de 2. Este 2 cancela este 2, 2 sería 1,1. Entonces mi vector unitario va a ser 1 entre raíz de 2, 1,1. Si lo graficamos nosotros, este es el vector. Este es el vector 2,2 y el vector unitario es un vector que va a estar por aquí, ¿no? Ahora vamos a construir lo que son los vectores unitarios y JK. Primero, vamos a definir los vectores I, J y K. Miren, en este caso vamos a definir I, J y luego lo extendemos para el vector K. Supongamos que tenemos mi sistema de coordenadas X, Y tenemos un vector. Este es el vector A. Y este vector tiene componentes en los ejes de coordenadas. Este sería la componente AX y la componente AY. Es decir, esto es AX, Y. Si nosotros vemos aquí, este punto que está aquí también tiene coordenadas AX, 0. Es decir, que aquí podemos poner un vector, el vector AX, 0. Y de igual forma aquí, es un punto que tiene coordenadas 0, Y. Entonces podemos decir que también aquí hay un vector asociado a ese par de ordenado. Es decir, que el vector que va de aquí a acá más el vector que va de aquí a acá me genera el vector A. Es decir, el vector A, que es igual a AX, AY, se puede ver como el vector AX, 0 más el vector 0, AY. Ahora bien, sabemos que esto se puede ver como un escalar multiplicado por el vector 1,0, porque si hacemos AX por este vector, acuérdense que un escalar por un vector sería AX por 1, AX por 0, 0. Y de igual forma lo podemos hacer acá, sería 0,1. AY por 0, AY por 1, AY. Pero esto que está aquí le vamos a definir como el vector I, y este que está aquí va a ser el vector J, y este es el vector unitario 1,0, y es un vector que define la dirección en el eje de las X, y este vector
J es el vector que define la dirección del eje Y. Es decir, que esto va a ser AXY y esto va a ser AYJ. Y entonces hay otra forma de ver un vector en términos de una combinación de los vectores unitarios y J. Un vector A se va a poder ver como AXY más AYJ. Componente AX en la dirección X más componente AY en la dirección Y. Y y J definen la dirección en los ejes de coordenado Y, el eje X, y J en el eje Y. Y entonces aquí hemos visto que Y es el 1,0 y el J pues va a ser el 0,1. Entonces esta es otra forma de ver un vector, en forma cartesiana. Entonces tanto lo podemos ver como AX, Y, o bien como una combinación de los vectores unitarios, AXY más AYJ. Si esto lo extendemos al espacio, es decir, si nosotros tenemos el sistema coordenado de esta forma, el vector Y, de hecho aquí, esta es la posición del vector Y, que sería 1,0, y este es el vector J, que sería 0,1. Entonces, en el caso del espacio, aquí tendríamos el vector Y, aquí tendríamos el eje X, el eje Y y el eje Z. Y entonces aquí estaría el vector unitario K, este sería Y, este sería J. Y las coordenadas asociadas pues serían las coordenadas 1,0, 0, J sería 0,1,0 y K en este caso sería 0,0,1. Entonces un vector que esté en el espacio pues estaría determinado entonces por la combinación. Acuérdense que aquí tienen AX, AY, AZ, entonces sería AXY, AYJ y AZK, definido de esa manera. Entonces hemos definido los vectores unitarios y JK a partir de el par ordenado AX, Y, y usando, bueno, el concepto de suma y de multiplicación de un escalar por un vector. Entonces hemos encontrado, hemos definido los vectores IJ. En el espacio los vectores van a estar dados de esta manera, IJ y el vector K, y cualquier vector en el espacio va a estar definido por AXY, AYJ más AZK. Vamos a ver un ejemplo de operaciones con vectores, ya en general usando pues todo lo que hemos visto aquí, lo que es la definición, suma de vectores, multiplicación de un escalar por un vector y lo que son vectores unitarios. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente, sean los vectores A definidos de la forma, en términos de vectores unitarios, 2i más j menos k. El vector B definido de la forma menos 2i más 2j más, vamos a ponerle menos 3k. Y vamos a definir el vector C definido de la forma i más j más k. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo, vamos a hacer unos 3 incisos y vamos a ver cómo es el tamaño de la suma de estos 3 vectores. Al sumar estos 3 vectores me da un vector y las dos barras significa el tamaño, la magnitud de la suma de ese vector. Vamos a hacer esta otra, 2a menos b más 3c. Y vamos a hacer este otro ejemplo que sería calcular el tamaño de A más el tamaño de B más el tamaño de C. Bueno, entonces vamos a ver el inciso A. Primero vamos a sumar y luego vamos a calcular la magnitud. Entonces, ¿cómo es A más B más C? Esto es lo mismo que si nosotros colocáramos 2i más j menos k, lo sumamos con b, que sería menos 2i más 2j menos 3k, lo sumáramos con i más j más k.
Entonces aquí voy a tener 2i más j menos k. Este no afecta el signo este signo no afecta a este vector, entonces coloco tal y como está ahí. Y finalmente coloco estos otros componentes del vector A. Y entonces, como este es el producto de un escalar por un vector, entonces veo todos los vectores que estén en la dirección y, que en este caso sería, y los acomodo aquí, sería 2i, sería sería menos 2i, y sería que sería más i. Luego hago los otros, que sería j, acomodo aquí más 2j, para hacer mejor la simplificación. Y aquí pongo menos k, menos 3k, más k. Y entonces, como este es un escalar por un vector, este es un escalar por un vector, este es el vector, como es el mismo vector, entonces vimos por ahí una propiedad que sería 2 menos 2 más 1 en la dirección y. Hago lo mismo con esto, que sería 1 más 2 j. Aquí me faltó un término que sería aquí sería j menos 2 más 2j más j. Entonces aquí sería más 1 j más, aquí sería menos 1, menos 3 más 1 en la dirección k. Entonces se cancela, quedaría nada más i, que sería 4j, y aquí sería menos 3k. Entonces ese sería el vector suma a más b más c. Pero queremos la magnitud, entonces la magnitud del vector a más b más c pues va a ser la raíz cuadrada de las componentes de este vector, que sería, bueno, o colocarlo así mejor, sería la magnitud del vector i más 4j menos 3k. Entonces la magnitud de ese vector será la raíz cuadrada de el coeficiente, sería 1 al cuadrado, 4 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Entonces sería 1, 16, 9. Entonces sería la raíz de 10, 26. Ahí lo podemos dejar. Luego, ese sería el inciso A. El inciso B me pide 2A hacer esta operación. Este sería un vector, nada más. Sería 2A menos B más 3C. Entonces aquí hay que colocar el valor de A, sería 2 por el valor de A, que sería 2i más j menos k, menos 2i más 2j menos 3k, más 3i más j más k. Entonces hacemos la multiplicación, multiplica a todos los vectores, las componentes, o todos los vectores unitarios, sería 2, sería 4, aquí sería 2j, propiedad distributiva del escalar por un vector, por la suma de vectores, 2 sería menos 2k, este signo igual, afecta, 2i, 2j, 3k, más 3i, más 3j, más 3k. Acomodamos todo lo que esté en la misma dirección, sería 4i, más 2j, más 2i, más 3i, 2j, menos 2j, más 3j, y sería menos 2k, más 3k, más 3k. Y ya finalmente, pues podemos sumar o hacer la operación que hicimos anteriormente, pero bueno, pensando en las propiedades, sería 4 más 2 son 6, más 3 son 9. Este 2 con este 2 se cancela, sería más 3j, menos 3, aquí sería 3 y 3 son 6, menos 2 serían 4k. Y esa sería la respuesta del inciso B. Y finalmente, para el caso del inciso C, pues sería la magnitud del vector A
la magnitud del vector B más la magnitud del vector C. Entonces sería la raíz cuadrada del vector A. Hay que recordar el vector A. Bueno, ya lo borré, pero aquí lo podemos ver. Entonces el vector A es 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, más la raíz cuadrada ahora del vector B. Sería menos 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, más la magnitud del vector C, que sería 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Entonces esto va a ser, o bien hacer la operación con la calculadora.